Es la novena edición, madre mía, ¿no? De cuántos años midiendo. Pocos estudios en España tienen tanta longevidad, ¿no? El año que viene cumpliremos una década midiendo cómo las empresas españolas están, no las españolas, las empresas que operan en España, internacionales, globales, pero estamos principalmente, tenemos otros países, pero el foco principal son las empresas que están operando en el mercado español, de todos los sectores, de todos los tamaños. Bueno, y nuevamente la respuesta la hacen directivos de todas las áreas, ¿no? Es obvio que desde desde el momento uno del estudio incorporamos la inteligencia artificial, pero evidentemente hace 9 años esa inteligencia artificial tenía mucho que ver con machine learning y tenía mucho que ver con data, ¿eh? Sabéis que nuestra visión de transformación digital siempre se ha basado en 3 grandes pilares: la transformación digital para situar al cliente en el centro de la organización, o desde el centro, para situar su conocimiento y actuar. Es una transformación del cliente en el centro, es una transformación para gestionar en base a datos y a través de las personas. Ese ha sido nuestro mensaje hace 16 años que creamos, con Mireia, con mi socia, fundamos INCIPI dentro del grupo Nomad Mood, y por lo tanto ese mensaje que ha sido año tras año, ¿no? Es obvio que desde hace 4 que incorporamos la IA porque había incorporado en el mercado, se había incorporado una inteligencia artificial distinta, la generativa, que es la que nos ha hecho impactar y replantear muchísimas estrategias, ¿no? ¿Cómo vamos y cómo vamos a sintonizar? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cuándo va a llegar la IA general? Hay muchísimas preguntas, muchísimos retos, muchos desafíos, pero como líderes, como empresarios, como directivos, tenemos que, con esos desafíos, avanzar en nuestras organizaciones. Y tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad de crear una inteligencia artificial que aporte prosperidad al planeta, a las personas que habitamos el planeta, ¿no? Creo que cada uno de nosotros, por pequeña responsabilidad que tengamos en cada uno de nuestro día a día, tenemos esa responsabilidad cuando generamos los algoritmos, cuando aplicamos en qué momento y para qué las decisiones de la IA generativa, tenemos una responsabilidad, ¿no? Y siempre, desde INCIPI, sabéis, y todas las personas que configuramos INCIPI y todo el grupo Nomad Mood, pensamos que la transformación digital, y ahora de inteligencia artificial, porque realmente es una tecnología muy estratégica, de muchas que hay, pero esta realmente estratégica y habilitadora estratégica, debe ser sí o sí humana y sostenible, ¿no? Y por lo tanto, en todas las decisiones, el primer mensaje es: hay que incorporarla, no va de esta empresa u otra, o el sector A o el sector B. Ya la inteligencia artificial generativa está cambiando, por lo tanto, la manera en cómo las personas buscamos y preparamos un viaje, ¿no? Y por lo tanto está haciendo cambios inmensos, como la bajada del tráfico en los buscadores tradicionales de Internet. Internet fue, y hace 16 años hablábamos de esa transformación digital con la entrada de Internet y de Internet 2.0, ¿no? Pues ahora esta tecnología está cambiando cómo las personas también cambiamos y nos relacionamos, ¿no? Y nos relacionamos y buscamos información y tomamos nuestras decisiones. Y por lo tanto, si el mercado cambia, si las personas cambiamos, que somos los consumidores, los ciudadanos, los clientes, también cambiamos los empleados, y por lo tanto no tenemos más remedio que sí o sí cambiar las organizaciones, ¿no? Este es el estudio. A los que estáis aquí, bueno, mis compañeros tienen Promicia y lo tienen ya. Esta tarde, mañana, me ha dicho Marc, os enviará a todos los que os habéis inscrito en primicia el estudio, y a lo largo de la semana que viene lo iremos promocionando y compartiendo, ¿no? Con la audiencia y con todas las audiencias. Sabéis que esta transformación digital, este modelo que desde INCIPI año tras año hemos elaborado, tiene 4 vectores importantes, ¿eh? Es una manera de ordenar y de medir, porque si no, y no los hemos cambiado algunos indicadores, pero no los vectores, ¿no? La transformación digital tiene el vector de la estrategia digital, tiene el vector del cliente en el centro, para transformar los negocios, y siempre a través de las personas y la cultura.
Sí que los indicadores en algún momento hemos incorporado, de hecho el año pasado incorporamos un indicador nuevo que fue la gestión del cambio, pero bueno, hay 17 indicadores que nos están midiendo estas 4 vectores principales y es lo que nos da la foto. Evidentemente luego cuando entramos en medir la madurez digital de una compañía, no es exactamente midimos otros temas, pero esto nos ayuda a medir elementos muy importantes y esos elementos son los que nos llevan después en función de los datos a situar y sintetizamos en 4 estadios. Podríamos hacer 5, pero de momento dejamos en 4. Y decía 5 porque el último estadio, que es de empresas innovadoras y disruptivas, queremos abrirlo, pero tenemos un porcentaje pequeño y lo tenemos aglutinado, ¿no? Al final, esas compañías, todas queremos ser compañías que la combinación de la tecnología, los datos, las personas, nos llevan a transformar nuestros negocios, a generar negocio digital y también a que cualquier innovación, como ahora la inteligencia artificial, la incorporemos en nuestra estrategia, ¿no? Aspiramos a estar allí y, mientras tanto, no todas las compañías estamos en ese estadio. Algunas compañías están en una fase más inicial, bueno, están empezando, están viendo, se están formando, más básica, más inicial, que quiere decir que ya tienen pilotos o tienen temas pero dispersos. Estratégica es porque ya han formulado y han generado su plan de transformación digital con una hoja de ruta holística integrada. No va de un área, como siempre decimos, y menos con la incorporación de la IA, sino va de toda la compañía, ¿no? El dato esperado de cada año, tenemos algunos amigos periodistas en la audiencia y nos lo piden, pues 5,1. O sea, este dato, como os decía, este año nos ha costado mucho interpretar. Desde la pandemia hasta el 20 estábamos suspendidos en transformación digital. La pandemia fue un acelerador, obviamente, nos situó en 5,5 y cuando pensábamos que íbamos a crecer y situarnos en el 6, 7, pues no acabamos, ¿no? Las empresas, vale, 5,2, 5,3, pero es que este año 5,1. Vale, estamos aprobados, pero luego veremos que hay algunos datos que nos han sorprendido en el sentido de que estamos aprobados. Es verdad que hay que empezar por la estrategia y eso se ha comprendido. La IA no es una tecnología, es un habilitador estratégico en todos los sentidos, es parte y hemos de pensar e incorporar en nuestra estrategia global de la compañía y en la digital especialmente cómo incorporamos este habilitador estratégico. Es obvio que clarísimamente la inteligencia artificial se ha desplegado en las áreas de marketing, de cliente, porque ha sido un acelerador también en esa hiperpersonalización y en las áreas de cliente, pero, como os decía, se ha frenado porque cómo impacta en el negocio, a pesar que sé, y ya veréis que tengo datos buenos en relación al negocio, pero es que incluso el negocio del comercio electrónico, como os decía, se ha frenado por este impacto de la IA y también en las áreas de personas que evidentemente tienen un liderazgo en este momento histórico, ¿no? Pues ha habido como un frenazo. Esto demuestra, ya veréis, un poco la confusión. Creemos que tienen las empresas, pero que intentamos que con este índice poderles ayudar a ordenarse, ¿no? En cambio, sabéis que adicionalmente medimos el índice de inteligencia artificial en las empresas y evidentemente este sigue creciendo. Todavía estamos lejos, pero este sigue creciendo año tras año, ¿no? ¿Qué pasa? Porque el primero es qué grado de madurez tiene esa hoja de ruta, ¿no? Cómo esa hoja de ruta va avanzando, ¿no? Y en ese sentido es importante saber fijaros que la hoja de ruta que tenían las compañías digitales se frenó y se incorporó, por un lado, se ha tenido que frenar para relanzarla con la IA. Hay algunas compañías que poco a poco la van implementando, pero en el último tramo todavía tenemos muy pocas empresas donde la hoja de ruta es holística, es global, y menos todavía un porcentaje muy pequeño, como estáis viendo, que es que realmente se haya desplegado. Es normal, ¿no? Es normal que pues, una compañía se considere que tiene desplegado todo, es normal, la tecnología avanza y nos obliga de nuevo a transformar. Aquí apareces, Alier, Cristina, hemos querido incorporar porque
Luego explicarás tú cómo estáis incorporando la inteligencia artificial y la transformación digital en una compañía claramente orientada a sostenibilidad y a innovar. Luego lo explicarás tú. Porque, fijaros, el 77% de las compañías, cierto, tiene una hoja de ruta digital, pero fijaros, solo el 27% es realmente holística, es lo que decíamos, ¿no? Solo la visión holística, solo el 27% de las empresas, el resto no. Y obviamente el 65% lo que sí que tienen es una hoja de ruta más data-driven, incorporar los datos y trabajar con los datos. Este sigue creciendo y decimos la inteligencia artificial se basa en datos. De hecho, cuando vamos a abordar la inteligencia artificial, lo primero que revisamos es la calidad de esos datos, la cadena de valor del dato, porque si no tenemos buenos datos estructurados y no estructurados, es decir, dato numérico, luego también mis compañeros hablarán de ello, ¿no? Y dato no estructurado, de información, pues no podemos aplicar de manera efectiva. Pero el que sigue creciendo es el 75% de las empresas consideran que la sostenibilidad es parte de su estrategia y crece año tras año, ¿no? Y muchas compañías me decían, Joana, ¿y por qué hace años, cuando incorporamos el eje de la sostenibilidad en la transformación digital, me preguntaron por qué, ¿no? Hace como 10 años que incorporamos este eje de sostenibilidad dentro de la estrategia y siempre hemos pensado, como decíamos al principio, desde INCIP y todo nuestro equipo, que somos responsables, ¿no?, de esa sostenibilidad del planeta y de las personas, y que la tecnología nos puede ayudar a eso. Es un gran habilitador a tener esa conciencia. Fijaros, solo el 8% realmente de las empresas han incorporado la IA en su hoja de ruta digital, ¿no? Y como decíamos, aquel dato del 2% que lo han desplegado en toda la compañía. Evidentemente, claro, ¿qué vemos? Y por eso los datos de este momento. La foto es, la mayor parte de las empresas tienen claro la IA, 67% hay un dato, pero la mayoría de las empresas están en fase de exploración, si me permitís también de experimentación, pero no han formalizado con lo que llamamos el IA Roadmap. Tengo un equipo creciendo y que no damos abasto, ayudando a compañías, porque lo tenemos clarísimo, a desplegar esa hoja de ruta, incorporando la IA en toda la compañía y en los ejes que estamos hablando, en la estrategia y en el negocio, en las personas y la cultura, y evidentemente los datos, la tecnología y los procesos, ¿no? Y esa visión es necesaria porque esto va de arriba abajo, ¿no? Y va a tener que bajar muy abajo, por lo tanto va de arriba. Y por lo tanto, por favor, adelantar en vuestras organizaciones esa hoja de ruta. ¿Dónde impacta realmente? Y aquí le doy el guiño a Silvia, ¿no? Evidentemente lo habéis experimentado vosotros, luego Silvia lo va a compartir. Es obvio que en general en la experiencia global del cliente, donde el 31% de las empresas ya tienen esa visión global, generando una estrategia de contenidos realmente orientada al cliente, y de momento el 16% han dicho que en el ámbito de cliente aplican IA. Son pocas, pero bueno, ya es un número que está creciendo. El año pasado era un 12, este año un 16, por lo tanto cada vez más empresas que están aplicando. Y ya veréis que el caso de Sanofi, Silvia, que ha liderado un proyecto espectacular, lo va a compartir con vosotros, cómo realmente la IA te da una ventaja competitiva clarísimo en tu sector, ¿no? Hay un dato también muy interesante, que es el dato que tiene que ver con la inteligencia artificial de algoritmos, ¿no? Y clarísimamente también lo va a explicar Silvia, cuando vemos una omnicanalidad, el 51%, también un dato que está creciendo, está ofreciendo una verdadera omnicanalidad, es un conjunto, al final el cliente es uno y él va a escoger los canales, pero nosotros tenemos y canales no solo digitales, sino también de personas de tienda, ¿no? Estamos ahora trabajando con mucho retail también, y por lo tanto los clientes en cualquier momento, y es único, ¿no? Aquí es obvio que los datos, la aplicación de algoritmos en base a datos del cliente nos ayuda en esa experiencia omnicanal y, por tanto, a mejorar de manera continua. Y además los medios, ¿no? Los avatares, toda esa personalización humano-digital o humano nos puede ayudar. Hay un tema, y lo he puesto aquí, ha sido el gran año de los agentes, ¿eh? Si me queréis, los periodistas, si me queréis un titular de este año, NIA ha sido el año de los agentes. Primero hemos tenido que ayudar
a despejar qué es un asistente y qué es un agente, ¿no? En muchas organizaciones es obvio que la IA generativa nos asiste y todos los chats de todas, los ChatGPT, Copilot, Perplexity, Gemini, los chats son asistentes, los que nos ayudan en Midjourney, nos ayudan en el diseño, en todo lo que podemos hacer, nos asisten. Después avanzó y cuando le hemos generado un contexto, se generaron los chatbots, que ha sido un gran avance en todo lo que ha sido asistencia al cliente, pero los agentes, que son cuando aplicamos a través de cualquier LLM, aplicamos, además del contexto, memoria, planificación y un proceso de inicio a final, y de esto Meritxell después nos va a explicar muy bien, eso es un agente. Un agente es aquel en el que delegamos la capacidad de tomar decisiones de manera autónoma en un proceso cerrado, ¿no? Y clarísimamente el número uno de las tecnologías, nos habéis dicho, los que muchos de vosotros habéis participado en esta encuesta de casi 200 personas que habéis participado, que el 34% de vosotros, de los directivos, habéis indicado que la IA está posibilitando nuevos productos o servicios. El año pasado, este dato ha salido, no era la IA, eran otras tecnologías disruptivas y además todo lo que era la IA generativa estaba muy aplicada, la IA en general, a la eficiencia del producto y este año se nos ha disparado y esta visión. Y es obvio, ¿no? Hemos trabajado desde Incipi con muchos de nuestros clientes. A lo largo del año que viene os iremos y vendrán a explicarlo, a muchos agentes que directamente, Silvia ya va a hablar de ellos, Meritxell va a hablar, pero a muchísimos clientes que hemos empezado con agentes en las áreas de negocio, incluso buscando innovación de nuevos negocios, en las áreas apoyando a los equipos comerciales, apoyando a la venta en todo el proceso de venta, ¿no? Y llegamos al digital business que se ha frenado. Hemos bajado del 37% que tienen e-commerce al 33%. Fijaros que en vez de crecer las compañías en desplegar comercio electrónico, las compañías están integrando la IA como desarrollo de su propio negocio digital, ¿sí? Por lo tanto, ese es un dato importantísimo. Y vamos a las personas, importante, ¿no? El 47%, sí, desde las áreas de personas y talento, de recursos humanos, se está impulsando el conocimiento, el mindset, en líderes, managers de esa IA y de la IA generativa. ¿Sí? Porque es obvio, si no conocemos qué es la IA y para qué, y esos primeros casos de éxito, las compañías más avanzadas nos tenemos que ayudar, tenemos que, eventos como esto, aprender. Si no aprendemos, dice, si alguien no conoce los colores, no te imaginarás una paleta de colores. Si no conoces qué es la IA y no lo has visto, es imposible imaginar cómo puede desplegar. Por lo tanto, tienen la función de recursos humanos, como siempre, importantísima en muchas compañías, en todos los sectores. Estamos desplegando, qué es la IA, pilotos con chatbots y con asistentes, muchas veces Copilot, pero en otras herramientas, co-creando con los equipos de las diferentes unidades de negocio, quiero ser las mejores herramientas, dando consejos y acompañando en cómo gestionar y gobernar y que no tengamos problemas después con la seguridad, la ética, etcétera, ¿no? Ayer tuvimos la suerte, estuvimos con Larissa Moorman, fijaros, algo que vale, estamos desplegando, pero vamos, tenemos que acelerar. Solo el 4% se ha desplegado globalmente y el 14% en algún área. Y fijaros, Larissa Moorman es la Digital HR Officer de Unilever Internacional, la responsable de recursos humanos en un área de 500 personas que es Unilever Internacional. Y ella decía, han hecho un ejercicio que es, en mi puesto de trabajo, qué funciones de las que yo hago, esto es la directora de recursos humanos, te lo digo Cristina, ¿vale? Cualquier. Ella ha hecho su ejercicio y ella dice, como directora de recursos humanos, el 63% de mis tareas lo va a hacer la IA en el 2030. Por lo tanto, tengo que aprender y voy a transformar cuál es mi rol y mi aportación de valor en la compañía. Y esto para todos los puestos de trabajo tenemos que yo me lo he hecho también y vamos como CEO,
yo tengo un porcentaje mayor que van a sustituirme, la IA, ¿vale? Por lo tanto, de hecho hay compañías en China o Japón de un juego es que hay un CEO que es una IA, ¿no? Y nos trajo esta foto que me la ha cedido, que al final tenemos que imaginarnos cómo nosotros vamos a trabajar con nosotros mismos en mi yo IA, ¿no? Voy a utilizar agentes míos para tareas repetitivas, para ser más eficiente, que eso lo enseñamos en el día a día con Copilot, en el PowerPoint, en el Excel, en el Calendar, en los resúmenes, para hacer brainstorming, generación de ideas, para escribir, evidentemente, todo lo que tiene que ver con marketing y ventas, ¿no? Para la creatividad, incluso la eficiencia mía personal, ¿no? Y al final, incluso para mis relaciones sociales en LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Es obvio que yo como individuo tengo una responsabilidad y es obvio que finalmente los responsables de personas y talento tienen que impulsar y tienen que ver el 67%, os he dicho bien el dato, ¿no? Y el dato que nos dan va creciendo, del año pasado el 4,5 a 5 sobre 10, cómo estamos avanzando en gestión del cambio. Cierro con el dato de la IA. Este año, como os decía, vamos avanzando, pero el que más se ha avanzado es ese impacto en negocio. Y finalmente, pues como las empresas están todavía muy en los inicios, hemos hecho como un retroceso de autonota. Esa es la nota que nos damos a nuestras empresas y nos consideramos que todavía hemos bajado las que estamos en fase estratégica y no incluso la despegado, ¿no? Por tanto, estamos iniciando y tenemos que hacer esas hojas de rutas. Nada más, la síntesis es que la IA es un habilitador estratégico en dos grandes temas: aumenta las capacidades de nosotros mismos y nuestras organizaciones y transforma negocio. En toma de decisiones en base a datos, en la experiencia digital de la personalización de los clientes, contenido, procesos, innovación, nuevos modelos de negocio. Lo único, evidentemente, que ¿por qué necesitamos ese roadmap IA? Porque hay que integrar con los procesos. Los que tengamos hoy, tenemos que partir de donde estamos. Hay que gestionar datos, la cultura y sobre todo tener muy en cuenta, como os decía al principio, la regulación, la seguridad y los desafíos realmente éticos. Nada más, la IA no es magia, decimos en INCIPI, ¿no? Son datos, personas, transformación y ética, diría yo. Podéis participar y compararos a lo largo de todo el año. Tenemos en la web de INCIPI este estudio y por lo tanto podéis autocomparar contra el estudio del año. Y gracias, agradecer. Esta mañana os agradecí a mis compañeras que van a hablar, a todos los asistentes, y quiero agradecer, como siempre, a veces nos toca ser portavoces, pero detrás nuestro hay un gran equipo, ese equipo que, como Mireia, César, Pierpaolo o Marc, están detrás para hacer este estudio. Aparte de nuestro día a día, lo hacemos en nuestro tiempo libre porque nos apasiona lo que hacemos y, por lo tanto, pues nada, que gracias al equipo de INCIPI también y, como no, gracias a todos los que habéis participado con vuestra información, porque si no, no tendríamos datos y no podríamos extraer estas conclusiones